mientras vemos por este ventanal de la radio cómo cual eternauta flotan las pelucitas blancas que anticipan una gran cantidad. Mire, usted se refiere a estas pelusas de álamo. Que genera tanta alergia. ¿Le gustó el tango? Sí, y me dio mucha lástima, casi me hace llorar la galleguita. En realidad no sé si lo hace llorar la historia o la forma en que lo canta Ignacio Corsini. Las dos cosas. Porque este tango tiene la fortuna, la suerte de ser cantado justamente por Gardel y por Corsini. Los dos tenían una lágrima en la garganta, como se dice, y me costó mucho elegir cuál de los dos. Dije, a ver, ¿cuál de los dos me da más pena? Y en este caso elegí el de Corsini, pero Corsini tiene esa particularidad. En algún programa donde hemos pasado algún tema de Corsini, creo que mencioné que si no hubiera existido Gardel, tal vez hubiera estado Corsini en su reemplazo. Cada día cantando mejor. También tiene una particularidad, lo mismo que Gardel. Por ejemplo, hay muchos cantantes de tango que se fijan mucho en su afinación, en su voz. Pero estos dos que nombré recién, estos dos monstruos, no se fijaban mucho en eso, porque tenían ese talento, ese don natural. En realidad, lo único que se preocupaban era de interpretar. Entonces salen estos temas tan lindos. Y en este caso de la galleguita, un tema de la inmigración también. Esta pobre galleguita que su obsesión era juntar mucha platita para su pobre viejita que estaba en la aldea allá en Galicia. No vuelva con eso, me va a hacer llorar, amigo Rodrigo. Pero sin embargo fue a parar al Pigal. El Pigal es el cabaret, pero generalmente estaban las señoritas que servían tragos y que despectivamente se las llamaba coperas. Pero pobre galleguita siguiendo los pasos de aquella costurerita que dio el mal paso. Vamos a seguir hablando de don del Casimiro, gallego. claro. Vamos a hablar de gallego ahora. Estábamos viendo qué pasó, cómo fue que llega a ser historia en Neuquén. Usted sabe que este oficio de talabartero que le proporcionó sustento, primero sustento básico para mantener el taller, luego para levantarlo y transformarlo prácticamente en un imperio. Luego vendría la parte industrial con su curtiembre. Pero empezó a adquirir tierras para el ganado. Como dijimos, él se ocupaba de todo el proceso. Toda la cadena. Trabajaba el cuero en la industria, en la talabartería le daba la forma, lo comercializaba, pero también tenía las vacas. Claro. Y para tener las vacas tenía que tener tierras. Hay varios nombres de estancia suya. La Nacional, siempre está la Nacional. Recurrente nombre. La Delicia, Los Prados, La Marga, Rincón Las Perlas, Chamaicó, entre otras, ¿no? Algunas estaban en Córdoba, otras en San Luis. No muy lejos, siempre alrededor de lo que era la Pampa Húmeda. Sí, y generalmente cerca del ferrocarril. Es más, hay una estación que se llama Casimiro Gómez en San Luis. En realidad es un apeadero. Ramal que para. No, no tiene nada que ver con Turco. Turco. Creo que cerró antes. Ajá. Sin embargo, ahí como está en el límite con La Pampa, hay un puesto de policía. Uno generalmente cuando hace el camino hacia San Luis desde La Pampa, que pasa por Realicó, cuando cruza a San Luis, ahí está el puesto de policía en Casimiro Gómez, que era el lugar donde tenía, entre otros lugares, sus tierras. Por ejemplo, la Nacional, que estaba en el suroeste de la provincia de Córdoba, tenía 25.000 hectáreas. En San Luis tenía las estancias Las Delicias con 40.000, Los Prados con 15.000. Chamaicó, en el norte de la provincia de La Pampa. Nunca una chacrita con... De 10 hectáreas. Claro. No. ¿Sabe que eso lo hizo de grande? Eso lo hizo ya al final de su vida. Eso de, como usted dice, la chacrita, aunque no era una chacrita. Pero bueno, ahí en todas estas estancias empezó a criar ganado vacuno para proveer a sus curtiembres y luego comercializar. Y disculpe, y en el afán de la chancha, los 20 chanchitos, la máquina de hacer chorizo, en esos campos entonces tenía alfalfa, todas las pasturas que necesitaba para darle de comer a sus animales. O sea, esto no es crítica, hacía negocios redondos, o sea, con toda la cadena, siempre. Y también era recurrente en él donar, en los distintos lugares donde tenía estancias, donaba siempre para hacer edificios públicos. En este caso uno podría decir, tal vez el fin no era altruista, o sea, a él le convenía que hubiera una comisaría, que hubiera un juzgado de paz. Eso le daba más valor
a las tierras que él tenía. Entonces no lo vamos a poner en el conteo a favor de él, ¿no? Porque eso también después lo hizo acá en Neuquén, en ese gran negocio inmobiliario. Hay que decirlo, fue un negocio inmobiliario, pero no es para desprestigiarlo, no es para demonizarlo como muchos lo hacen. Usted sabe, lo hemos hablado, que se repartieron más de 500.000 hectáreas del Neuquén entre solo 70 y pico de propietarios. ¿Se acuerda de las leyes esas de reparto de tierra que favorecieron solamente a pocas familias y que hacía que, por ejemplo, algunas familias se quedaran con 40.000 hectáreas? En el caso de algunas juntaban familiares y iban sumando, como la familia de Julio Argentino Roca, que llegó a tener más de 300.000 hectáreas en Neuquén, no a nombre de Julio Argentino Roca, sino De la esposa, los hijos. a través de los Castel, que eran sus familiares políticos. Ya lo hemos hablado eso en algún programa. Lo que pasa es que la mayoría de la gente compraba las tierras estas y no sabía ni dónde quedaba. O sea, dijeron, che, mirá, 40.000 hectáreas a precio de ganga. ¿Dónde? Allá en Neuquén. Bueno, Dame dos. No, claro. no podés dos. La ley permite solo, bueno, dame una de 40.000. Y así fueron comprándose un montón de tierras acá en Neuquén, luego de ese proceso denominado campaña del desierto. Y el desconocimiento de todos estos propietarios, la mayoría de la oligarquía terrateniente porteña, hizo que para finales del siglo XIX solo un 5% estuvieran trabajados, ocupados, pero hubo un evento que cambió todo, que fue la llegada del ferrocarril. Acordémonos que fue un ferrocarril construido para la guerra, de urgencia, y no estaba en los planes. En realidad, el ferrocarril que se iba a construir en el norte neuquino, que iba a pasar cerca de Chosmalal, que no se concretó allá por 1890, estaba todo listo para construirlo. a días no se concretó. Sí, a semanas. Y hubo un evento que cambió todo, que fue justamente lo que hablamos en el primer bloque, el default del año 1890, que espantó a los inversores que decidieron retirar todo su apoyo, todo su capital para ese proyecto, que si se hubiera construido, no estaríamos hablando en este programa de Casimiro Gómez, por lo menos no estaríamos hablando de él como propietario de tierras en Neuquén, sino que estaríamos hablando de él como una persona de la Unión Industrial Argentina, de sus industrias de talabartería. Pero eso es contrafáctico, amigo Rodrigo. Claro, exactamente. Ahí en 1903, el nuevo gobernador Carlos Buquet Roldán decide trasladar la capital neuquina de Chosmalal a Neuquén. Comenzó a hacer todos los trámites para el traslado, tenía que conseguir apoyos políticos para poder hacerlo. Tenía que conseguir dinero, sin ese dinero no se iba a poder hacer la mudanza, y tuvo que contactarse con don Casimiro Gómez, porque era el propietario de las tierras de la confluencia. Casimiro Gómez no era el propietario que compró las tierras en aquellos remates de 1885. Y ahí es cuando decimos era un visionario. Pero un visionario para los negocios, no un visionario desde el punto de vista que era una persona inspirada, que buscaba el bien común. No, él hacía negocios. Y tampoco está mal, no podemos achacarle que tenga esa habilidad. Cuando él vio que el ferrocarril pasaba por estas zonas, o que iba a pasar, que el proyecto... ¿Se acuerda cuando hicimos el programa de la construcción del ferrocarril Sud? Sí. Ahí lo tenemos a don Buquet Roldán, que lo contacta. Ahí es cuando hablamos de globalización, de intercambio de bienes, productos, comunicaciones, porque cuando lo contacta por telégrafo. ¿Y dónde estaba don Casimiro? Estaba en Mar del Plata, porque él pasaba a veces algunos días de descanso en Mar del Plata, que era un balneario que se estaba instalando justamente en esos momentos para la gente con poder adquisitivo para irse de vacaciones. Lo contacta en Mar del Plata. Ahí es cuando Casimiro Gómez autoriza la construcción de una comisaría, pero no es que lo tomó de sorpresa. Acá tenemos, por ejemplo, como antecedente, que en el año 1901 tuvo una reunión don Casimiro, que aparte se movía mucho, él por negocios iba a donde sea. Se juntó con Lisandro Olmos, el gobernador, 1901, mucho antes... Amigo de este programa. Mucho antes de la fundación de la capital, que fue en 1904. Incluso más, hubo un gobernador intermedio entre Olmos y Buquet Roldán, que fue Alsina, del cual también Otro amigo. hemos hablado bastante. Y se juntó
con el gobernador del territorio de Neuquén, dijimos Lisandro Olmos, para tratar de establecer una posible ciudad, un pueblo. Los lotes que tenía que, entre comillas, donar don Casimiro para comisaría, para escuela, para todo lo que fuera edificios públicos, para el ejército. También no era el único propietario, estaba López Lecube, otro representante de la sociedad rural, de aquella conspicua clase de la oligarquía terrateniente porteña. Estaba Vilabril, otro propietario de tierras en la zona, pero ya en 1901 ya se habían juntado para hablar, en ese caso no de una capital, sino de una ciudad. Le dijo Casimiro a Lisandro: che, Lisandro, aunque este era gallego, ¿no? No sé si lo trataría con Tanta confianza. Tanta confianza, sí. Mirá, va a pasar el ferrocarril, están construyendo a toda velocidad el ferrocarril, esto en 1 o 2 años la estación va a estar acá, y esto acá hay que poner un pueblo, le dijo. Y Lisandro Olmos estuvo de acuerdo, pero eso quedó en la nada, porque después vino el proyecto de Alsina, que quiso llevar la capital a Las Lajas, porque tenía su terrenito. Él tenía sus tierras ahí. Alsina se termina yendo, y nuevamente el proyecto de trasladar a la capital vuelve a estar en boca de un gobernador del territorio, pero no hacia Las Lajas, sino hacia la zona de la confluencia. En alguna ocasión hicimos más que nada suposiciones de las motivaciones de Buquerroldán. Y ahí es cuando don Casimiro, siendo dueño de gran parte de las tierras, lo llaman para instalar una capital y dice: ¿cómo no? Yo dono los terrenos para todos los edificios públicos. Eso sí, de todo lo que es mensura se encarga el gobierno, porque yo autorizo en mis tierras. Bastante que doy la tierra, como si que quiere que vaya a pegar yo los mojones. Eso también le ahorro un montón de dinero. Y eso sí, vamos a hacer un trazado, vamos a vender esos terrenos a la gente que quiera poblar esta nueva capital. Hizo incluso más. Algunas manzanas, él puso de su bolsillo plata para construir casas y alquilarlas, porque él decía: vamos a acelerar esto, si la gente se viene a vivir acá y no hay nada, esto va a tardar 10, 20 años. Así que construyó viviendas, para las alquiló pobladores, para que se viniera gente a vivir, y que los interesados en venirse a esta nueva capital dijeran: ya hay gente viviendo, ya hay edificios públicos. O sea, él pensaba en todo, tenía todo fríamente calculado, como el Agente 86. Es una lástima porque nos faltan montones de cosas que hizo este hombre. Hablar su vinculación con la masonería, que inclusive tiene que ver hasta con el trazado de la nueva capital, que influyó. Hay mucho tema. Y mire, el tema de la masonería vamos a tratar de tocarlo en algún otro programa, pero siempre ha sido envuelto en una especie de aura de misterio, de secreto, de que es algo oscuro, sombrío, porque tenía rituales, tenía símbolos, hacían reuniones secretas. Entonces todo eso alimentó muchas especulaciones. Cosa que cuando uno va a misa no se plantea, ¿no? Pero en realidad la masonería está profundamente asociada con los ideales de la Ilustración, promueve valores como la razón, la libertad, la igualdad, la fraternidad, busca el mejoramiento del individuo, espiritual, moral, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho de mito, y en algún programa vamos a hablar de la masonería en Neuquén. Al empezar a escalar socialmente, se empezó a juntar con gente de la masonería, don Casimiro Gómez. Casimiro compró las tierras, más o menos el valor promedio fue $1 la hectárea, que podría parecer que estaba bien teniendo en cuenta que era un peladero, pero cuando se instala la capital, los lotes los empezó a vender a bastante mayor precio, 40, 50, 60 pesos el lote, y en cada lote en cada manzana entraban unos 10 lotes, más o menos, para que haga la cuenta. Multiplicó lindo. Pero igualmente a mí no me gusta eso de demonizar los negocios. La búsqueda del interés personal del negocio no es intrínsecamente negativa. Sí, reconozco que hay que establecer algunos límites que no se sobrepasen, ¿no? O sea, el tema de no explotar gente, claro, no perjudicar gente. En estos tiempos se han incorporado otros ítems más, como por ejemplo el no causar daño social, no causar daño ambiental. La ganancia a veces está asociada a términos que hacen que uno solamente demonice ese tipo de actividad. No es que yo soy partidario de estos temas, a mí me gusta mucho más el cooperativismo, la asociatividad,
Pero no me gusta tampoco demonizar a la gente que hace negocio y que le va bien. En este caso le fue recontra bien, hizo ganancias extraordinarias. Don Casimiro Gómez, usted sabe que allá por el 11 de septiembre de 1904, o sea, un día antes de la inauguración, él estuvo por estas tierras, vino muchas veces, a diferencia de otros propietarios de tierra que nunca vinieron, o que no se sabe o no sabemos nosotros. Sí, no hay registro de que hayan venido. De que hayan venido, como por ejemplo los hermanos Cenillosa, también miembros conspicuos de la sociedad rural, que compraron tierras, como muchos otros, para tener su ganado, como David Espineto, que creo que hemos hablado en algún programa de él, más ligado a las tierras de la zona de Arroyito. En 1904, ya para octubre, ya una vez inaugurada la capital, él le compra las tierras aledañas a Vila Abril, el otro propietario de tierras. Muchas de las tierras que fueron compradas, muchos lo hicieron como inversión. Entonces, si la compraron a uno y la vendieron a 3 o 4, ya era un negocio. Solamente que don Casimiro hacía negocios mucho más grandes. Con mucha más, digamos, perspectiva y proyección. Podríamos hablar de muchos aspectos de esa sociedad comercial, la sociedad Nueva España, cómo fueron vendiendo los lotes. Tal vez podríamos hacer un programa... Con don Varela y don Linares. Exactamente, que también eran coterráneos de él, eran gallegos. Negocio que veía, negocio que se metía. Por ejemplo, decía, a ver... Ponía el ojo, ponía la bala. Sí, sí. Por ejemplo, vio que acá había un hotel Ramos Generales Nacional. Sí. Bueno, no le suena la palabra nacional. El Nacional. Era socio, pero él no se ocupaba de atender personalmente los negocios. Asociaba a una persona de confianza, si es posible coterráneo de él, y que le administrara el negocio. Y lo hacía con todo. Él dijo, bueno, a ver, acá en esta ciudad va a haber necesidad de construir casas. Bueno, vamos a poner una fábrica de ladrillo. Ya había una, pero cuando vio la fábrica de ladrillo dijo, uy, este se me adelantó. Entonces se asocia con gente que tiene interés en el tema de los ladrillos. Nos tenemos que ir. Voy a dar un salto en el tiempo, porque don Casimiro llega un momento que se retira y se va a España. Vuelve a su tierra. Y ahí es donde tal vez su faceta desinteresada, altruista, se puede llegar a ver en toda su extensión, no acá donde hizo negocios muy grandes, donde todo lo que hizo en realidad fue porque lo beneficiaba directa o indirectamente por interés personal. De hecho, es una persona legendaria en la zona de Galicia, es una persona con mucha calle, como decimos ahora, porque muchas calles tienen el nombre de él. Donó muchísimo dinero para instituciones, donó muchísimo dinero para museos. Y no se perdió la oportunidad de hacer excelentes negocios también allí. Sí, por supuesto. Y una que no quiero dejar de mencionar es la del agua mineral. Compró una chacrita, como dice usted, digo chacrita en comparación, porque es de 70 hectáreas nada más, donde pasaba el río Lerés, que según decían en la zona tenía propiedades curativas importantes. Y él le empezó a hacer fama, le empezó a hacer marketing. Era un adelantado. Ni lerdo, ni perezoso. Que tenía propiedades extraordinarias. Acá en 1910, que él estaba en el palco, estaba la infanta, la hija del rey de España. Isabel creo que era, ¿no? Sí. Se la chamulló, digo, en un fardo, y le dijo que en Lerés, en sus propiedades, había aguas con propiedades espectaculares. Entonces, cuando ella llega a España, va a visitarlo. Y con eso empezó a hacerse propaganda. Hizo un balneario. Y como vio que había mucha gente que no podía ir a ese lugar, porque a lo mejor no tenía los medios para ir a ese lugar, o no tenía el tiempo, empezó a vender agua embotellada, agua mineral, donde hacía el marketing de las propiedades curativas. Vendió millones de botellas. Y dato de color, la última cena del Titanic, el menú de esa última cena, en primera por supuesto, incluía agüita del señor Casimiro Gómez, el agua del Lerés. Sabe que nos tenemos que ir, pero no queríamos dejar de hacer este programa de Casimiro Gómez, no desde una perspectiva demonizadora, en algunos casos incluso hasta clasista. Hemos hablado más que nada de los negocios de lo que hizo. Le fue bien. Tuvo algunos problemas en su curtiembre, problemas de los momentos que le tocó vivir con los trabajadores. De hecho, cuando vemos fotos de esa fábrica, la verdad Cuesta creer las condiciones en las que trabajaban esos obreros.
Es una persona que influyó, tuvo una necesaria participación, un partícipe necesario de la fundación de Neuquén Capital. No queríamos dejar de hablar de él y no queríamos dejar de hablar de una vida, de un niño que llegó a los 13 años sin nada, como se dice, con una mano atrás y otra adelante. Construyó un imperio, fue una de las personas más poderosas de la Argentina y que cuando terminó su vida laboral volvió... A diferencia de la galleguita del tango, pudo volver a su tierra madre y llevar sus pingües ganancias hacia allá. Y ya que hablamos de la galleguita, nos vamos con otro tango de Corsini, cantado con esa tristeza, pero se lo dejo para que lo escuche y nos vemos en el próximo programa. ¿Otra vez me va a hacer llorar? Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más. Si me juró que su querer fue para mí y yo le di mi corazón, ¿por qué razón me dejas ir? Era una criolla con tal luz en las pupilas que hasta el sol de pura envidia se escondió más de una vez. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue. Me dejó un papel en que me dice así: si algún día las chismosas me quisieran hacer mal, porque no les dije nunca que dolencia llevó en mí. Diré que si son honradas compadezcan mi pesar, que me voy con un secreto que tan solo sabe Dios, que te llevo en mi recuerdo y que espero tu perdón. Hasta el barrio está llorando como yo, ya no tiene quien le cante las milongas de arrabal, ni le borde los dibujos de algún corte floreador, que era el lujo de las hembras en el arte de bailar. Se me antoja que a las puertas le han colgado algún crespón, porque el barrio está muy triste desde que ella lo dejó. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más.